Oradores, es el tiempo del señor diputado Ope Pasquet. Gracias, señor presidente. Yo debo decir que la mayoría de los legisladores del Partido Colorado habremos de votar negativamente este proyecto de ley por algunas razones fundamentales que procuraré exponer con claridad. En primer lugar, para despejar una cuestión desde el principio, parece obvio que no podemos tratar esto como si fuera un debate, digamos, instrumental de carácter administrativo acerca de si es útil a los fines generales de la aplicación de la ley la creación de tal o cual fiscalía, valiéndose para ello la transformación de otra. Ese debate no es el que corresponde a la sustancia del proyecto de que se trata. Si fuera por razones administrativas, creo que no da ni para empezar a considerar esto, porque se propone la creación de una fiscalía para considerar unas 300 causas que están en trámite con referencia a una materia determinada, y los otros días escuchábamos a la presidenta de la Asociación de Fiscales, la doctora Domenech, diciendo que la continuación de los procesos iniciados antes del 1 de noviembre, es decir, con el Código Procesal Penal actualmente vigente, la continuación de esos procesos va a quedar a cargo de 4 fiscalías que tendrán a su cargo el trámite de unos 20.000 expedientes aproximadamente. O sea que cada una de esas fiscalías va a tener a su cargo unos 5.000 expedientes. Pensar que ante esa realidad vamos a crear una solamente para 300 causas le quitaría razón a esto si el fundamento fuera de carácter administrativo. Pero evidentemente no se trata de una cuestión administrativa, se trata de una cuestión evidentemente política. Acá lo que se procura es crear un instrumento institucional para perseguir los delitos que en su día fueron objeto de la ley de caducidad, como acaba de señalarlo el señor diputado Abdala. De eso se trata de si creamos otro mecanismo para desconocer una vez más la voluntad popular libre y reiteradamente expresada en el sentido de no perseguir esos delitos que fueron en su día, repito, objeto de la ley de caducidad. Y nosotros naturalmente no vamos a acompañar una propuesta de esa naturaleza porque nos parece que la voluntad popular debe ser respetada. Debe ser respetada, nos guste o no nos guste lo que esa voluntad resuelva. Todos tenemos esa obligación institucional, democrática, respetar la voluntad del pueblo cuando se manifiesta, y especialmente tienen ese deber, que es no solo un deber político, un deber jurídico, es un deber de lealtad institucional. Tienen ese deber especialmente, más que ningún otro, aquellos que convocaron al pueblo a pronunciarse para decidir sobre una cuestión determinada. Eso fue lo que hizo el Frente Amplio en 2 oportunidades, y como lo dijo en su momento el extinto Fernández Huidobro, el Frente está dispuesto a pasarse 2 plebiscitos por las partes. Hoy estamos asistiendo a una reiteración de ese episodio, pasarse 2 plebiscitos por las partes. Yo no estoy dispuesto a acompañar esa actitud. Creo que los plebiscitos decidieron la cuestión. El referéndum, hablando ahora con propiedad jurídica, de 1989, y el plebiscito, ese sí, del año 2009. En 1989 el pronunciamiento popular fue explícito, votó por confirmar la ley de caducidad. En aquel momento nadie puso en duda la legitimidad del resultado. Figuras de primera magnitud como el general Líber Sereñi y la señora Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz reconocieron pública y explícitamente la legitimidad del resultado en la misma noche en la que el mismo se produjo, y dijeron que de esa manera quedaba resuelta la cuestión. Recuerdo que en aquellos días también conspicuos dirigentes, principales dirigentes del MLN, visitaron la casa del Partido Colorado en la tarde misma del referéndum a manifestar allí a los dirigentes colorados presentes, creo que era el doctor Jorge Valle, que cualquiera fuera el resultado, lo iban a dar por bueno, iban a aceptarlo, y que ese día quedaba resuelto en un sentido o en otro la cuestión debatida. Y en las elecciones de aquel año de 1989 se discutieron todos los temas del país con absoluta libertad. El Frente Amplio obtuvo un triunfo muy importante en la ciudad de Montevideo, conquistó la intendencia de Montevideo en aquella oportunidad. El Partido Comunista obtuvo una votación histórica en aquella elección, y nadie dijo en aquella campaña electoral que al referéndum, le había faltado legitimidad por motivo alguno. Aquel resultado fue unánimemente reconocido en aquel momento,
Y fue solo muchos años después que se empezó a urdir la falacia de que el pronunciamiento popular no había sido libre y que por lo tanto era necesario convocar a la gente a votar de nuevo. Pero en su momento nadie lo cuestionó. Yo creo que bastaba con aquel pronunciamiento, señora Presidente, y que no correspondía un nuevo debate al respecto, mucho menos un nuevo pronunciamiento popular al respecto, porque estoy convencido de que los actos de clemencia soberana son irrevocables. Una vez que se concede una amnistía, un indulto, una gracia, un perdón judicial, un sobreseimiento gracioso, no se puede volver sobre el tema para negar lo que en un momento potestativamente se otorgó, porque si se admitiera la tesis contraria, es decir, la revocabilidad de los actos de clemencia soberana, la situación de los beneficiarios de esos actos frente a la ley penal dependería de actos de voluntad política, lo cual es absolutamente inadmisible. La voluntad política no está obligada a otorgar ningún acto de clemencia soberana, pero si lo otorga debe respetarlo y no lo puede después revocar. Entonces me parece que la segunda convocatoria era esencialmente improcedente, pero igual se hizo y se llamó a la gente a votar. En el año 2009, cuando ya había jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre estos temas, y podía perfectamente pensarse que no era una cuestión a resolver por la ciudadanía, sino que era una cuestión a resolverse en los tribunales aún internacionales. Con esos elementos sobre la mesa, con esos datos a la vista, se optó por el camino político, porque se quería obtener una victoria política y se quería que la gente anulara la ley de caducidad. Se quiso, pero no se logró, porque en el 2009 tampoco la ciudadanía respaldó esa propuesta, no fue anulada la ley de caducidad y mantuvo su validez y su vigencia. Entonces, frente a dos pronunciamientos populares claros y coincidentes, señora Presidenta, yo no creo que tenga sentido reabrir el debate ahora sobre la ley de caducidad, no importa lo que cada uno piense a su respecto. Yo, por supuesto, que la voté como legislador y como ciudadano y no reniego de mi voto, ni reniego tampoco las razones que tuve para votar. Pero digo, el debate de aquel momento quedó superado por la historia, quedó superado por los hechos, quedó superado por dos pronunciamientos populares. El debate concluyó porque el pueblo se pronunció y una vez que el pueblo se pronuncia se ha dicho en democracia la última palabra. Esto me parece que es el principio y el final del tema. El pueblo laudó esta cuestión y me parece que no se puede desconocer lo que el pueblo decidió. Se hizo un día por una ley que se votó aquí con mayoría del Frente Amplio, que declaró restablecida la pretensión punitiva. Esa ley ha sido impugnada ante la Corte de Justicia, que ha declarado la inconstitucionalidad de sus disposiciones, como declaró en su momento recientemente la Corte en el año 2009 la inconstitucionalidad de la ley de caducidad. El tema, pues, se debate en los tribunales. Así debe ser en un funcionamiento democrático normal, que estas cuestiones se debatan en la justicia. No puede llamar la atención ni sorprender a nadie. Y está bien que así sea. Pero que desde los órganos de representación política, desde el Parlamento, se creen instrumentos institucionales para desconocer la voluntad popular reiterada y libremente expresada, me parece que es inaceptable y nosotros no estamos dispuestos a concurrir con nuestro voto a ese propósito. La creación de la Fiscalía es eso, es la creación de instrumentos para desconocer la voluntad popular. Esto no es una cuestión de mera administración, no es una cuestión de buen orden administrativo, es otra cosa. Y me preocupa especialmente que al hacer referencia a este tema se diga que hay que superar el escollo o el inconveniente que representa la independencia técnica de jueces y fiscales. Eso es grave. Esa independencia técnica hay que respetarla siempre. Esa es una garantía fundamental en el funcionamiento de las instituciones. Hay quienes cuestionan la ley recientemente sancionada del Ministerio Público porque dicen que puede llegar a comprometer la independencia técnica de los fiscales. Yo no pienso eso, pienso que esa ley correctamente utilizada no tiene por qué tener esa consecuencia. La propia ley deja salvo la independencia técnica de los fiscales y salvo prueba en contrario, tengo que pensar que todos los actores tienen el propósito de respetar la ley. Y sobre la independencia técnica de los jueces no cabe ni discutir, porque si no hay jueces independientes no hay jueces, sencillamente. Es un atributo absolutamente esencial de la judicatura el actuar con independencia. Entonces me preocupa que se
mencione a la independencia de jueces y fiscales como un obstáculo, como un problema, cuando son una salvaguardia fundamental para los derechos humanos que se invocan como uno de los fundamentos de este proyecto de ley. Ya la creación de una fiscalía especializada para perseguir o para continuar con 300 causas llama la atención, porque son fiscalías ad hoc para perseguir un universo cerrado de delitos, un universo cerrado de responsabilidades. Y esto de elegir fiscales para determinadas causas, en fin, puede llegar a comprometer lo que debe ser la objetividad, la ecuanimidad, la independencia en el accionar del Ministerio Público. La Constitución no permite que haya jueces por comisión. Tampoco sería bueno que hubiera fiscales por comisión, designados expresamente para actuar en determinadas causas, quizás porque se presume cuál es su orientación o cómo van a actuar. Yo no voy a mencionar nombres porque detrás de los nombres hay personas, pero seguramente hay fiscales que no van a ser designados al frente de esta fiscalía y probablemente haya otros que sí lo sean, y eso lo sabemos todos. Entonces creo que cuando vamos por este camino estamos indicando que nos proponemos darle un determinado sesgo ideológico a la actuación de una fiscalía para perseguir delitos que en su día fueron amnistiados, porque eso es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue la ley de caducidad, una verdadera ley de amnistía por sus efectos. Y bien, señora Presidente, por ese camino nosotros no vamos a ir. Nos parece que este es un profundo error, que esencialmente porque desconoce dos pronunciamientos de la voluntad popular y porque pretende que el país reabra una cuestión que quedó laudada y cerrada del modo más categórico y democráticamente definitivo, que es el pronunciamiento del pueblo. Muchas gracias.